Hola, mi nombre es Melanie y esta es la presentación de mi examen ordinario de técnicas de confección de alta costura. Para este cuatrimestre vimos varios temas que nos sirvieron como ayuda o de referencia para poder elaborar nuestro propio corset, y con base a los temas vistos pudimos desarrollar la confección de piezas que se llevan a cabo dentro de la alta costura, que como tal, para que una prenda o para que una marca sea reconocida como alta costura, tiene que estar dentro de una organización, y aparte tiene que estar también su taller en Francia y contar mínimo con 15 empleados que dediquen a hacer el trabajo. Aparte, cuando hablamos de alta costura, diseños de alta costura son prendas únicas, hechas a la medida del cliente y con materiales de alta calidad. Para iniciar, comenzaremos con la pasamanería. La definición como tal de la pasamanería son objetos y complementos de decoración confeccionados a base de cordones o galones. Bueno, esta es la definición que el maestro nos da, pero en sí la pasamanería son un género de cosas tejidas, entrelazadas o trenzadas que decoran alguna prenda o alguna cortina o así. En sí, en esta actividad realizamos un tipo bordado con ayuda de la máquina de coser sobre un lienzo de tela, que previamente hicimos un diseño en él para con ayuda de la máquina bordarlo. Pero aquí el reto fue no ocupar el pie de nuestra máquina, pues al no ocuparlo, la máquina tiene, pues no tiene una tensión en la tela, ni tampoco le lleva una dirección. Sin embargo, con esta actividad nosotros aprendimos a utilizar nuestra máquina sin el pie y ayudarnos con nuestras manos para darle dirección sin que pierda la dirección que va llevando. Por ejemplo, un ejemplo de pasamanería, aunque este sería como un bordado en tela, sería esta bolsa. O sea, ese podría ser el ejemplo de la pasamanería. Eso no es el producto que hicimos en clase, pero es algo así. Y en el siguiente clip verán cómo se elabora. Bueno, para comenzar, vamos a preparar nuestro lienzo de tela y que sea, pues la medida que la vayamos a ocupar. Preparamos nuestra máquina, quitamos nuestro pie y colocamos nuestro lienzo de tela y pues empezamos a bordar. En este caso, hice el diseño de una taza de café y solo es seguir las líneas de la ilustración con la aguja, pero haciéndolo que se mueva, sin dejarlo en el mismo tiempo por el mismo rato, porque se empieza a hacer los nudos. Continúo cosiendo, sujetando la tela por ambos lados para que no se me vaya chueco, y pues dándole seguimiento y unos remates donde termino de hacer la pieza. Las complicaciones que vería en este trabajo es que, para empezar, necesitamos ayuda de un bastidor para que sea mucho más fácil mover nuestro lienzo de tela, pero en mi caso mi máquina no me deja meter mi bastidor. El segundo defecto que le veo es que tienes que tener precisión a la hora de mover la tela, puesto que si no se empieza a jalar la tela por abajo y pues no queda el resultado que queremos. Tenemos que sujetar bien y darle tensión. La tensión que le falta al pie tenemos que dársela a nosotros para que esté firme y no se vaya chueco. Bueno, le doy los últimos toques
decidí hacerle como que un círculo alrededor de la taza para de adorno, y así es como quedó el resultado final. Bueno, ahora veremos qué es un encaje. Un encaje es un textil ornamental transparente. Generalmente tiene bordados a mano o a máquina que permiten no la transparencia total del tejido. El propósito de utilizar el corsé es que es un textil más delicado que lleva otro tipo de costura para que no se note a previa vista las costuras, y pues el fin de utilizarlo en nuestra elaboración de corset es para que dé un mejor acabado y de otras vistas, y pues por otra parte pues también es un material muy utilizado dentro de las prendas de alta costura, ya que, como repito, es un material delicado de trabajar porque muchas veces se pueden zafar los hilos o pues perder la forma del bordado dentro del encaje. Bueno, para mi corset yo utilicé el tul, y creo que la finalidad de ocupar este tipo de materiales que son más delicados y son transparentes pues es elaborar una prenda con un mayor acabado, mejor limpieza, bueno, más limpieza, costuras más limpias y derechas, y que pues sí, que sea un material de alta calidad, aunque no sea una prenda de alta costura, sí de alta calidad. Bueno, como vemos, el tul que ocupamos pues es un material, pues no es tan rígido porque tiene un poquito de elasticidad, pero sí es un poco delicado a la hora de trabajar. Y bueno, en el siguiente clip veremos cómo es que se confecciona el encaje con otro material, ya sea una mezclilla, un rayón o una seda. O sea, cualquier textil es apto para combinarse con encaje. Y bueno, ahora vamos a utilizar nuestra tela, en este caso es mi tul y 2 lonetas, cortándolos del mismo tamaño. Primero vamos a poner derecho con derecho y uniendo el tul por el medio y atorándolo con nuestros alfileres para que no se nos zafe. Después continuamos pasándole una costura para poder unir las 3 piezas. Continuamos para finalizar la confección de encaje pasándole un pespunte por la orilla y bueno, así es como queda nuestro encaje unido por las 2 partes. Veamos, ¿qué es la varilla? La varilla como tal es una vara de acero o de plástico que nos ayuda a darle firmeza y estructura a algo, y en este caso pues a nuestro corset. Nos ayuda a delinear la figura del cuerpo de acuerdo al corte del corsé, dándole una contención firme para que todo esté sujeto. Son colocadas entre las piezas de la prenda según el modelo. En este caso pueden ser varillas de plástico o varilla de acero. Para la sujeción de la varilla en la prenda es necesario ocupar un bies, y aquí les muestro la varilla. Generalmente, para que la varilla no lastime a la hora de ir dentro de la prenda, se redondea la punta, pero yo, para no estarle cortando, lo hago con un encendedor en las puntas y le quemo tantito para que quede como redondeado, pero tampoco sin utilizar nuestras tijeras. Y bueno, dentro del siguiente clip veremos cómo se elabora una prenda con varilla.
nada más veremos la elaboración de la prenda con un bies, pero puede ser con un bies grande para que sea doble, o en las costuras abrirlas y darle costura por los orillos para que la, la varilla quede dentro de estas costuras y no sea, o sea, es un trabajo más limpio y no estemos ocupando, o sea, no estén tantas costuras dentro de nuestro corset, o sea, que se vea un trabajo más limpio sin costuras. El primer paso que hice para la elaboración, bueno, para la confección de mi varilla fue unir dos piezas separadas y coserlas obviamente, y después pasarle un pespunte por la orillita para cargar la costura hacia un lado. Ya que tengo unidas mis dos piezas, en el bies lo marco, bueno, lo corté a la altura de mi de mi tela y le marqué una raya en medio para poder hacerlo coincidir con la costura de de mis dos piezas y la del bies. Y ahora lo voy a alfilerear para que no se me mueva. Bueno, no importa cómo pongo yo los alfileres, porque al final, cuando a la hora de coserlo, los voy quitando antes de que la máquina pase por encima de ellos. Después le paso una costura por la orillita de mi bies para que quede bien sujeto a mi prenda, tratando de ir lo más derechito posible para que por del otro lado no se vean las costuras chuecas. Así es como quedó mi primera costura. Posteriormente, ya terminado un lado, volteo y coso del lado siguiente, pero sin cerrar la costura por debajo. Una vez que termino, recorto el exceso de bies y así es como queda el resultado. Bueno, del otro lado. Posteriormente, recorto mi varilla al tamaño de mi prenda. Lo mido y le resto 2 centímetros, que son el centímetro de arriba y de abajo para la costura. Después, con un encendedor, quemo las orillas y las redondeo para que no lastimen. Finalmente, introduzco mi varilla dentro de mi prenda. Y así es como queda el resultado. Ahora veremos qué es un botón. Un botón es una pieza generalmente circular de plástico o de madera o de metal que nos ayuda a sujetar nuestra prenda o de adorno también. Un botón forrado es cuando se utiliza alguna tela o algún cuero para que tenga a lo mejor la misma el mismo tonalidad dentro de la tela, dentro de la prenda o para darle un mejor acabado y una mejor vista. Los botones existen de diferentes tamaños, tenemos grandes o chicos, dependiendo de la prenda o dependiendo de la función de la prenda, si sea sujetar o si sea simplemente de adorno. Durante muchos años, desde hace muchísimo tiempo, los botones han sido muy importantes y una pieza muy importante dentro de la confección
pues de prendas. Generalmente a veces su función básica obviamente es abrochar, pero se ha utilizado demasiado para simplemente como adorno. Los botones a lo mejor, bueno, que ahorita seguimos utilizando indispensablemente son botones de pantalón, de camisa, de, pues no sé, de alguna blusa que solo necesite un pequeño, o sea, para cerrarse tantito. Y para que esto pueda ser posible dentro de la prenda también hay que dejar, bueno, hay que hacer un ojal por donde el botón va a pasar. En el siguiente clip veremos cómo se hace la elaboración de un botón forrado y cómo es la alma de nuestro botón, bueno, así como forrarlo y cómo unirlo a nuestra pieza. Para comenzar necesitamos nuestro lienzo de tela, nuestro botón, hilo, tijeras y regla. Primero vamos a medir nuestro botón, en este caso mide 2 centímetros y en nuestra tela vamos a medirlo al triple. En nuestro lienzo de tela vamos a hacer un cuadrado, en este caso nuestro botón midió 2 centímetros y lo haremos al triple, o sea haremos un cuadrado de 6 centímetros de cada lado. Después recortamos nuestro cuadrado y con hilo y aguja le metí doble hilo para que no se me vaya a reventar. Después pasamos un hilván por todo alrededor de nuestro cuadrado. En este caso, al sacar el triple nos da la oportunidad de que podamos meterle 1 centímetro para que no se nos deshilache y para que quede bien apretado nuestro botón. Introducimos nuestro botón por el revés de la tela y lo cerramos. Yo le di una costura para que no se nos abra el hilo y posteriormente cosí alrededor del hilo para que quede un poquito más apretado y más seguro. Probablemente en este momento se pregunte si no me costará trabajo realizar todo esto con mis uñas, pero sí hay cosas en las que me cuesta trabajo, pero en otras ya es más rápido. Al final recorté el exceso y lo cosí a mi tela. La costura que le di por detrás fue haciéndole un cuadrado, uniendo las costuras de cada lado para que quede más seguro y sujeto. En esta parte abrí la costura del otro lado para simular que tiene un ojal ahí y poder unirlo. Finalmente así es como queda nuestro botón forrado unido a nuestra otra parte de nuestra pieza de nuestro corset. Ahora veremos qué son los ovalorios. Los ovalorios son pequeñas piezas, generalmente de diferentes colores, tamaños y formas, que nos ayudan que nos sirven como herramienta para la decoración y el bordado de algunas prendas y en otro caso para hacer accesorios como pulseras o collares. Su principal característica es que tienen un orificio
es el que hace que permita que nosotros podamos introducir nuestra aguja y nuestro hilo para así sujetarlos a nuestra prenda o a nuestro collar o a nuestra pulsera. La elaboración de prendas con abalorios es una técnica artesanal y muy antigua que hasta el día de hoy seguimos utilizando dentro de nuestras prendas de alta calidad, de alta costura o de alta moda. Por ejemplo, los abalorios son de distintos tamaños, colores, formas y pues sí, depende de cada persona, la imaginación de cada persona para ver cómo van a ser utilizados dentro de su diseño. Y aquí su principal característica es su agujero, que le permite el paso de la aguja para ser colocados dentro de nuestra prenda o de lo que sea. Y bueno, a continuación veremos cómo es que se cosen y se sujetan para que tengan una mayor firmeza y no se vayan a salir y romperse. En esta parte coloqué mi bastidor dentro de mi tul para hacer más fácil el bordado. Ya una vez la prenda dentro de mi bastidor, le hice un dibujo para ayudarme a la hora de coser nuestros abalorios. Es un dibujo pues rápido y sencillo de una mariposa. Posteriormente saqué mi hilo transparente para que no se note la costura, y mis abalorios de color naranja. Lo que hice después fue introducir el hilo en la aguja y hacerle un nudo por debajo del tul para que por el revés del tul, para que no se nos zafe, porque como son costuras demasiado abiertas es muy fácil que se venga el hilo. Introduzco mis abalorios dentro de mi aguja. Bueno, con la aguja ya sujeta por debajo. Le doy una costura un poquito hacia enfrente. Y lo saco por abajo. Después lo vuelvo a meter por donde inicié y paso mi aguja por el abalorio. Continúo con una costura hacia atrás, como por el medio de donde está el abalorio, y después lo vuelvo a meter por atrás para pasarlo por el orificio y meter mi nuevo abalorio. Y continúo con el mismo proceso hasta que termine nuestro dibujo. Bueno, pues muchas gracias por la atención a este video y espero que haya quedado todo claro y todo bien explicado y que no haya hecho falta ningún tema o ningún detalle. Creo que todo está explicado bien y que gracias a esto y a dominar estas técnicas nos son herramientas que nos dan un mejor acabado a nuestras prendas, y por esto mismo hace que nuestras prendas o las cosas que nosotros hagamos tengan pues mayor calidad, mayor vista, y por lo tanto pues que sean a lo mejor pues más costosas
o valoradas como arte o no sé, simplemente pues que sean prendas de calidad a las que nosotros le pongamos la dedicación que merecen. Ya. Y eso fue todo. Muchas gracias y adiós.